Saludos, titulamos este vídeo Confluencia horizontal esferoidal 8, visión ascendente 4, tierra plana mejor cóncava número 56. Estamos compartiendo que el horizonte es la confluencia visual de tres ejes. Y vamos a desarrollar este vídeo en tres partes. Es una continuación de vídeos anteriores. Parte primera, recordar que este horizonte pues es esta confluencia o esta convergencia de tres ejes, el horizonte que nosotros percibimos en la lejanía. Estos tres ejes serían un eje central que es imperceptible y dos ejes que podemos denominar ejes polares que sí son perceptibles. Y en esta confluencia, en este horizonte, pues se refleja un proceso de equilibración, pulsación, que origina pues fenómenos de dos tipos, fenómenos excepcionales, como por ejemplo hemos visto en un vídeo anterior la imagen fantasmal de un objeto que está más alejado y pasa por delante de otro que está más próximo. Esos serían fenómenos excepcionales, y también lo que denominamos fenómenos predominantes, que son a los que nosotros tenemos que dedicar sobre todo nuestro interés explicativo. Estos fenómenos predominantes hemos dicho ya en vídeos anteriores algunas de sus características, que es que los objetos en la lejanía se van perdiendo pero cortando su parte inferior, y que lo que predomina es la parte superior, que parece estirarse hacia abajo. Eso entre otras características. Entonces, punto segundo, que nosotros vamos a intentar dar una mayor explicación a lo que dijimos en el vídeo anterior a este, que dijimos que precisamente en la Tierra cóncava convexa, pues en la lejanía no guarda la proporcionalidad que teóricamente debería de guardarse en la curvatura oficial establecida en el modelo oficial, que en ese modelo oficial pues tendrían que estos objetos ir guardando una cierta proporción, como vamos a explicar, y realmente no sucede así, y esta no incidencia pues tiene más cabida en la teoría y explicativa, en la teoría Tierra cóncava convexa. Y punto tercero es que en este vídeo vamos a dedicar precisamente vamos a mostrar una experimentación de un canal muy importante y muy honesto, como pensamos nosotros, y muy escrupuloso en sus investigaciones, que es el canal que ya hemos visto en el vídeo anterior, BMLSB69, porque este investigador intenta dentro de la Tierra plana pues dar una explicación precisamente a esa pérdida de la parte inferior, por ejemplo, de edificios y de barcos en la lejanía, porque la teoría oficial lo que dice es que se va perdiendo precisamente esa parte inferior porque se oculta tras la curvatura terrestre, y entonces este investigador pues comprueba que existe un fenómeno que se llama magnificación, que él llama magnificación, y también paralelo compresión, magnificación atmosférica, que produce lo que nosotros vamos a decir, para que cualquier persona lo entienda, lo que produciría sería un levantamiento de ese horizonte. Por ejemplo, en este caso horizonte marino pues iría elevándose. Entonces eso sería una magnificación, y esa magnificación nos dice este investigador que es la que produce ese cortamiento, pero que en realidad pues no se oculta tras ninguna curvatura. Nosotros pues reconocemos el valor de este investigador y precisamente esa experimentación que es real, pero nosotros le damos precisamente otra interpretación. Nosotros creemos que sí, que existe una curvatura y que se pierde tras una curvatura, pero una curvatura cóncava, y que ya lo adelantamos, pensamos y creemos que existe este fenómeno de la magnificación, pero también existe la curvatura. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando en este vídeo. Este es dijésemos así, el esquema inicial que acabamos nosotros de explicar. Entonces, tenemos que primeramente pues recordar someramente pues esta Tierra en un modelo, un
unos mapas, dijéramos así, iniciales de esta Tierra cóncava convexa que nosotros estamos fomentando. Ya hemos dicho que este sería, por ejemplo, uno de sus esquemas. Nosotros estaríamos en esta parte cóncava azul, que sería la concavidad, y el cielo estaría esta línea roja, que sería la convexidad. Y aquí a la derecha estamos viendo esta línea amarilla que hemos querido representar, que esta es la línea del horizonte. Entonces, en esta línea del horizonte se produce lo que decimos, pues una confluencia o una convergencia de estas fuerzas electromagnéticas del esferoide convexo cielo y del esferoide cóncavo suelo. Claro, en realidad esto esta separación sería, como ya hemos visto en algún vídeo anterior, un muro de Bloch. Sería equivalente al muro de Bloch en los imanes, que nos da una explicación sencilla pero profunda de la realidad de nuestra dimensión. Entonces, también tenemos que recordar, como ya hemos visto en otros vídeos, precisamente este fenómeno que hemos denominado el horizonte ascendente, que a medida que tú te elevas en un globo, pues precisamente sigues viendo el horizonte a la misma altura, y esto es precisamente porque existe esta convergencia en esta línea, que esta es la línea del horizonte, la línea amarilla, y entonces ya hemos dicho que te eleves a cualquier altura, pues siempre toda la visión pues va convergiendo en un mismo punto, y por eso a ti te da la sensación de que tú, al mismo tiempo que te elevas, también se eleva el horizonte contigo. Esto es semejante a, por ejemplo, un embudo. Todas las líneas, dijéramos así, de fuerza o del agua que en un embudo se proyectan, pues van precisamente a la abertura de ese embudo. Pues esto es realmente semejante a lo que suele pasar en esta visión del horizonte. Por eso el horizonte se va elevando, y decimos se va elevando contigo, y la única manera de tú sobrepasarlo sería precisamente salirte de esta dimensión, que no puedes hacerlo por ningún medio físico. Entonces este es el canal BMLSB69 que nosotros recomendamos porque hace un gran trabajo, y aquí estamos viendo cómo él pues nos habla. Busquen en su canal precisamente los vídeos finales que hablan de la magnificación, el efecto de magnificación. Entonces nosotros vamos a ir rápido recordando que en el vídeo anterior precisamente se producía la investigación de este canal, que veíamos que precisamente a esta distancia que aquí está establecida tendrían que tener más de 13 metros de hundimiento, y realmente pues no se hunde esa plataforma. Y eso no tiene cabida pues en la tierra oficial establecida. Y no solo eso, sino que precisamente tanto a un pie de elevación del mar, como ya vimos, como a 35 pies, pues realmente no existe diferencia apreciable. No existe diferencia apreciable. Y por eso nosotros estamos dando nuestro modelo, y ahora explicamos aquí lo que queremos decir con que en este horizonte, pues en la lejanía se produce una compresión. Hemos empleado esta palabra entrecomillada, compresión, que realmente pues hace que no exista una proporcionalidad. Teóricamente, en esta tierra oficial, que sería la establecida, pues tú te vas elevando, y teóricamente, en teoría, porque en la realidad ninguno puede elevarse a esta altura, ya hemos dicho nosotros, esa es nuestra opinión e investigación, que cada cual investigue. Pues sí, pero si fuese así, tú al ir elevándote, por ejemplo, pues tú irías viendo una proporcionalidad. Por ejemplo, aquí esto sería Sudamérica, las naciones del norte junto con el Golfo de México, pues irían haciéndose más pequeño, pero guardando esa proporcionalidad, hasta que tú finalmente pues vieses esta imagen de la Tierra, lo cual nunca sucede ni sucederá, porque las imágenes que nos ofrecen, ya decimos nosotros, que son, dijéramos así, montajes o imágenes virtuales. Lo que sí se produce pues es esta imagen. Te vas elevando en un globo, y tanto estés en la parte baja como en la parte más elevada, siempre ves este horizonte a la misma altura. Entonces, al ir elevándote en esta altura, pues se produce esta fenomenología, que a lo mejor en cortas distancias pues resultaría que, según la tabla de curvatura, pues que, como hemos visto en la imagen anterior, tendrías que estar a lo mejor, si tú te elevas algo, pues ver más, pero en determinados puntos iniciales pues no ves más, aunque tú te eleves, y en mayores elevaciones pues se van comprimiendo, como estamos viendo aquí. Si nos vamos elevando, pues veremos que todas las naciones
que pues en vez de verla proporcionalmente aquí, se verán aquí comprimidas en ese punto, porque de ese punto no se puede salir, y eso es en la Tierra cóncava convexa que estamos nosotros compartiendo. Entonces, este investigador, como estamos viendo aquí, pues él va a dar una explicación del hundimiento tras la curvatura. Le va a dar una explicación dentro de la teoría Tierra plana, porque él nos dice que no existe curvatura, y él lo va a explicar ese hundimiento mediante la fenomenología que él ha observado durante un tiempo, que es magnificación y compresión, le llama, porque nos está diciendo aquí que con una cámara de las mejores de la P900S, aunque tú enfoques incluso con zoom, pues tú siempre no verás la imagen entera, sino que la verás cortada. Y entonces él, pues aquí te lo ofrece. Estamos viendo a 39 millas precisamente esta torre, que precisamente pues esta parte está cortada, y él te va a decir, pues es porque este horizonte marino pues se ha magnificado, es decir, ha crecido, y esa es su explicación. Es decir, él nos dice, no es porque se haya ocultado tras la curvatura, sino porque se produce este fenómeno de la magnificación. Entonces nosotros vamos a ir rápido para que la persona pues vea este vídeo, y pero nosotros vamos a dar su idea general. Entonces nos dice que este efecto, que es el efecto, y nos lo va a mostrar, que el nivel del mar, pues ese efecto, el efecto atmosférico, se produce un efecto atmosférico de magnificación, y esa, que en palabras simples es esa elevación, y esa es la razón de que los barcos y edificios, las islas, las plataformas, etcétera, pues aparezcan detrás de una, él dice, no existente curvatura del agua. Él dice que no es curvatura, sino que es por ese efecto, y lo va a defender. Nosotros remitimos a ese vídeo porque vamos a ir rápido, y nos dice que no se percibe bien ese efecto, porque está sucediendo completamente a través del año, y no se da en un día no se percibe, pero él por eso, como se da ese efecto de esa magnificación a través de un año, pues él hace visiones y grabaciones a lo largo del año, como vamos a ver, y entonces ahí sí se percibe. Entonces aquí nos vuelve a decir que precisamente las personas normales es muy fácil ver este barco que está de esta manera, y después ves que se ha hundido, y te digan, pues esto es una prueba de la curvatura, y él te va a decir, no es una prueba de la curvatura, es el efecto de la magnificación que hace que se eleve ese nivel del mar. Y esto es lo que también él explica. Entonces aquí sería el efecto de compresión, que también él llama este efecto, que precisamente se produce precisamente este estrechamiento, y él dice que es precisamente por ese efecto atmosférico. Y entonces él también nos remite a este vídeo para que veamos precisamente ese documental de lo que él quiere decir con la magnificación, que nosotros lo estamos explicando, y va a comparar aquí precisamente el Anacapa Island, la isla de Anacapa, ese monte largo o grande, vamos a decirle grande para diferenciarlo del pequeño, situado a 31 millas y pico, y él va a grabar eso, como hemos visto en vídeos anteriores, desde Miramar, desde la playa de Miramar en California, y lo va a grabar. Y entonces va a hacer dos grabaciones que serían el día 1 y el día 2, y en estas dos grabaciones iniciales, pues en la primera existiría distorsión, una cierta distorsión de la plataforma, y en la segunda no, pero en estas dos primeras grabaciones pues se produciría el efecto que él pone aquí, el magnificación efecto, es decir, pues que se oculta más esas islas debido a ese efecto. Y entonces este sería el día, como hemos visto aquí anterior, este sería el día 1, con estas fechas que estamos viendo ahí, esta grabación. Entonces él empieza a enfoca las plataformas, ven precisamente esta elevación, aquí está viendo la distorsión de la plataforma, y aquí está el largo Anacapa que estamos viendo aquí desde esa distancia, y aquí lo estamos viendo, y él dice que esto está magnificado, está más alto de lo que correspondería. Eso en el día 1, y en el día 2 pues es semejante al anterior, porque existiría un horizonte magnificado, como él lo denomina, pero la diferencia es que aquí no existe distorsión. Y entonces sigue enfocando para que lo sigan viendo esa elevación, y entonces aquí él interesa que se está viendo un barco que se va acercando a esa
plataforma, y entonces ese barco, como están viendo en esa lejanía, como está magnificado según él, pues este horizonte marino está elevado, pues dice, esta es lo que nos dan como prueba de que esto es un efecto de la curvatura, pero él nos está diciendo, no es efecto de la curvatura, es que se ha producido el efecto de magnificación atmosférica del nivel del mar, también le llama. Entonces él aquí nos está diciendo también en este mismo segundo día que hay una boya detrás de de la plataforma y de este incluso barco, pero que no se ve precisamente esa boya precisamente por ese efecto de magnificación, y aquí nos la ofrecen otra vista distinta a la de ese día, en que se ve aquí la boya, y porque aquí ya no está magnificado y por eso se ve más de lo que se ve aquí en esta parte, que se ve que está magnificado, y por eso está cortado este barco, como vamos a estar viendo aquí, se ve que está cortado, y entonces ahora ya esta boya, ¿no? Aquí en esta segunda toma no se ve esta boya, pero esta boya cuando no está magnificado sí se vería. Y entonces dice que eso es lo que a él le prueba que precisamente el cortarse y el desaparecer estas imágenes son debido a ese efecto de magnificación, porque nos dice que bloquea los objetos distantes. Y entonces, pues, precisamente, pues ese mismo día se está viendo precisamente esa magnificación, según él, que hace que este barco se vea aparentemente tras una curvatura, pero él nos dice, no es curvatura, es magnificación. Y aquí está precisamente el enfoque de esa isla, Anacapa Island, y entonces él nos dice una visión más cerca de este horizonte magnificado, pues hace ver que no vemos ya, por ejemplo, una plataforma que es la plataforma Grace o el pequeño Anacapa Island, distinto al mayor, como hemos dicho, pues dice, esos no se perciben precisamente por esta magnificación. Y entonces eso sería el primer día y el segundo día, y ahora pasa precisamente a ver el día tercero, que entonces aquí en este día tercero pues hay mínima magnificación, para que veamos la diferencia. Entonces nos dicen que en este día que no hay ese crecimiento del horizonte marino, pues entonces se ve el Anacapa Island grande, también se ve el pequeño y también se ve la plataforma que no se veía antes cuando había magnificación. Ahora, como no hay, pues sí se ve, y nos remite a este vídeo 31.63 millas, negable prueba. Nos remite para que lo veamos con más detenimiento, y entonces aquí pues ahora enfoca lo que antes no se veía, que era esta plataforma que están viendo aquí, pues ahora como hay menos magnificación, es decir, sube menos este horizonte marino, esta línea, pues entonces sí se ve la plataforma Grace. Y también se ve el pequeño Anacapa, como estamos viendo aquí, también se ve cuando antes no se veía, cuando había magnificación. Y entonces nos dice que esto es la mínima magnificación, con compresión es lo que hace que se vean estas partes que antes no se veían cuando había magnificación. Y ahora va a ser una comparativa para que los veamos del día 1 y del día 3. El día 1 había magnificación y el día 3 pues había mínima magnificación. Entonces esto sería el día 1, que precisamente se ve el mar mucho más alto y se ve entonces menos de esa isla, y ahora esto es el día 3, pues ha bajado, no hay magnificación, ha bajado y se ve más. Y entonces aquí pues lo vemos. Entonces estamos viendo aquí que esto es lo que la magnificación oculta. Como estamos viendo este trozo, cuando hay magnificación en comparación cuando no hay. Y ahora va a comparar ya no el día 1, sino el día segundo otra vez con el día 3, que es el que no tiene apenas magnificación. Entonces, en el día que tiene magnificación, que es el 2, pues se ve que está más elevado, se ve menos, y aquí cuando no hay magnificación, pues se ve mucho más porque está menos elevado precisamente este horizonte marino, que es lo que nos está diciendo. Y aquí vemos precisamente la comparativa, es decir, esta es la diferencia. Es decir, él está tratando de darte pruebas y darnos pruebas de que ese ocultamiento no es por la curvatura, es precisamente por esta magnificación que hace que se oculte, porque toma a lo largo de mucho tiempo esa visión y esa experimentación. Y entonces aquí él concluye que desde Old Coast hasta Toronto, que hay 39 millas, pues esta torre pues tendría 553 metros de altura y están ocultos pues 184. Y entonces dice, los oficialistas nos dicen que es que está oculto tras esa curvatura.
pero que sería esta la auténtica forma, y toda esta parte estaría oculta, pero él nos dice, no es por esa curvatura, es porque se ha elevado con el efecto magnificación, y en otras fechas siguientes, pues a lo mejor nos encontramos que ya no se ha elevado tanto. Por eso aquí él concluye con esta sentencia, dice, no hay curvatura, la Tierra es estacionaria, está cerrada y es plana, y entonces no es eso. Entonces lo está diciendo, lo que ocurre por la curvatura es que se eleva durante determinadas épocas precisamente este horizonte marino y hace aparecer menos como si existiese una curvatura. Nosotros decimos, estamos de acuerdo con la Tierra plana en que la Tierra es estacionaria, es decir, está quieta, también que está cerrada, pero no estamos de acuerdo con que es plana. No es plana, es cóncava, convexa, según toda nuestra teoría. Entonces nosotros afirmamos lo que creemos y estamos convencidos y sometemos precisamente a la opinión personal y al discernimiento personal de cada cual. Punto 1, que existe magnificación y que existe compresión, como dice este investigador, eso es cierto, pero que existe también una curvatura cóncava, que es lo que él niega. Él dice que todo es plano. Nosotros decimos, no, existen esas dos cosas, tienes razón en tu investigación, pero también existe una curvatura cóncava. Punto segundo, que si la Tierra fuera plana, y esto vamos a decir por qué nosotros tenemos esta opinión y tenemos que desechar precisamente esa conclusión que llega este investigador. Porque si la Tierra fuera plana, pues algunas veces, con mínima magnificación, como él ha estado mostrando, pues algunas veces pues veríamos las imágenes perderse en la lejanía, disminuyendo su tamaño, y eso es muy importante, disminuyendo su tamaño hasta desaparecer, pero esto nunca sucede, eso nunca sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede el punto 3, que siempre vemos las imágenes perderse en la lejanía, acortándose por su parte inferior, con o sin magnificación. Por eso nosotros decimos, existe la magnificación, por supuesto que sí, pero no significa que no exista curvatura. Y entonces, y todo lo anterior que hemos dicho, pues es coherente con la Tierra cóncava convexa y el ocultamiento tras la curvatura cóncava, porque nosotros decimos, existe ocultamiento, pero no el ocultamiento oficial convexo tras esa curvatura convexa oficial, sino un ocultamiento tras la curvatura cóncava. Y lo vamos a ver precisamente, lo que queremos decir, más claramente, recurriendo a este otro investigador que es Matrix Decode, también muy honesto, que ya realmente creemos que no sabemos muy bien a qué atenerse, que él precisamente nos pone la diferencia entre lo que estamos diciendo. Esto sería el horizonte en un plano infinito y este sería pues el horizonte en una esfera. En una esfera tendría que haber esta ocultación. Y entonces, realmente, aquí vemos a la izquierda que esto sería en la Tierra plana. Si la Tierra fuera plana, pues tendríamos que ver estos barcos ir desapareciendo, pero con la misma proporción de tamaños hasta hacerse pequeñitos y desaparecer. Si fuese así, y le decimos a este investigador, pues esto tendría que verse alguna vez cuando no hubiese esa magnificación o fuese mínima esa magnificación, pero eso no se ve nunca. Por eso nosotros tenemos que desechar esa explicación, la consideramos incompleta. Y en cambio, pues en la Tierra esfera, en la Tierra esférica oficial, pues esto es lo que tendría que verse, ir acortándose, como estamos viendo aquí, se van acortando y ahí termina acortándose. Y esto sí es lo que se ve predominantemente o casi totalmente, dijéramos así. Y aquí vemos las dos comparativas para que vean la diferencia entre lo que es el ocultamiento que tendría que darse en la Tierra plana, si fuera Tierra plana, como este investigador está adscrito a esa Tierra plana, o como si fuese esférica. Entonces, aquí vemos que esto es lo que tendría que verse. Entonces, aunque hubiese precisamente esa magnificación, pero cuando tendría que darse alguna vez que hubiese mínima magnificación y veríamos los barcos desaparecer, empequeñiéndose totalmente. Y esto nosotros todavía no lo hemos visto, Y en cambio lo que sí vemos siempre, pues es esta imagen de ir acortándose hasta desaparecer. Y lo tenemos muy bien nosotros decodificado este efecto en la Tierra cóncava convexa. Por eso nosotros decimos, existe magnificación, tiene razón este investigador, ese efecto, y lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Vamos a darle una más completa explicación en la Tierra cóncava convexa.
Pero eso no significa que no exista curvatura, porque nosotros decimos, y esta es esto que estamos diciendo en estas dos últimas páginas, o en estas dos últimas diapositivas, es que precisamente pues no quiere decir que la Tierra sea plana, porque tendríamos que ver alguna vez este modelo y nunca se ve, siempre se ve este. Luego nosotros decimos existe curvatura, pero una curvatura cóncava. Cóncava y dentro de la Tierra cóncava convexa. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento, y en el siguiente vídeo pues daremos una más cumplida explicación de esta fenomenología en la Tierra cóncava convexa.